Dentro del disfraz de roedor, terriblemente maloliente y áspero, la pantorrilla izquierda de Lucía se contrajo. El músculo contraído envió agudos fragmentos de dolor arriba y abajo de su pierna. Tenía que moverse. Lucía cambió de posición y sacudió suavemente su pierna izquierda para aliviar la tensión muscular. Mientras intentaba aliviar el calambre, giró hacia la derecha. Conteniendo la respiración, examinó el área detrás del escenario a su alrededor. Exhaló aliviada. Estaba sola. O eso esperaba. Hipnotizada por el charco de sangre en el suelo, no había prestado atención a los pasos de Mimic cuando se alejó vistiendo el disfraz de perro azul ensangrentado que contenía los restos de Kelly. Había estado en shock, se dio cuenta ahora. Su cerebro había dejado de funcionar. De no ser así, habría prestado mucha atención a esas pisadas. Saber a dónde fue Mimic después de alejarse era esencial para su supervivencia. Sin embargo, como había quedado devastada por el golpe de perder a Kelly, había dejado caer la bola mental. No tenía idea de dónde estaba Mimic. Aún así, tenía que moverse de nuevo. Necesitaba descansar las piernas y pensar. Dio otro paso vacilante. Afortunadamente, los pies disfrazados de roedores estaban cubiertos de piel. No hizo ningún sonido mientras se movía hacia el otro lado de la pila de escombros que ella y Kelly habían estado tratando de mover antes de que apareciera Mimic. Lucía se dejó caer sobre una losa de hormigón inclinada. Quería desesperadamente quitarse la cabeza de roedor que cubría su cráneo sudoroso. Pero no podía estar segura de que Mimic no estuviera escondido si no la había visto todavía, estaba más segura escondida dentro del disfraz. Miró alrededor del backstage. Las tenues luces del escenario proyectan sombras sobre la extensión oscura, creando focos de oscuridad en medio de la confusión de cajas, partes de endoesqueletos y accesorios del escenario. A la izquierda de Lucía, los restos de Nick yacían esparcidos por el suelo frente a un armario entreabierto. Frente a ella, de manera inquietante, una de las luces del escenario iluminaba el charco de sangre que había dejado la muerte de Kelly. Incluso a través de la gruesa máscara de roedor podía oler el olor cobrizo de la sangre y el repugnante hedor dulzón de la carne y los órganos en descomposición. Nick había sido el primero en morir. Sus restos ya empezaban a pudrirse. Aunque la adrenalina que todavía corría por el sistema de Lucía le gritaba que corriera, que se alejara lo más posible de donde había visto a Mimic por última vez, sabía que correr no le serviría de nada. La muerte de Kelly era prueba de ello. No había ningún lugar en esta tumba de pizzería donde pudiera esconderse. Las muertes del resto del grupo lo habían dejado claro. No, por el momento la mejor opción era quedarse donde estaba y controlar la situación. Lucía estiró las piernas. Moviéndose muy lentamente, se inclinó y se masajeó la pantorrilla constreñida. El calambre estaba remitiendo. Sus músculos se estaban relajando. Ahora que su cerebro estaba nuevamente en línea, se dio cuenta de que solo había una manera de salir viva de este lugar. Tenía que matar a Mimic. ¿Pero cómo? Debe haber una manera, pensó Lucía. Aunque Mimic parecía imbatible, la parte lógica de la mente de Lucía sabía que no lo era. Mimic no era un supervillano invencible. No, la criatura, sin importar las cosas horrendas y homicidas que hiciera, era una máquina. Las máquinas podrían destruirse. Pero, de nuevo, ¿cómo? Lucía cerró los ojos y escuchó el silencio que la rodeaba. El silencio debería haber sido tranquilizador. Significaba que Mimic no se acercaba. Pero no se sentía tranquila. Se sentía tensa y agitada. Y bajo la angustia, se sintió desolada. Lucía, al no ser el tipo de niña convencional que hacía amigos fácilmente, había pasado gran parte de su vida aislada. Ella no era el tipo de chica a la que invitaban a fiestas de cumpleaños. Nunca salía después de la escuela con la pandilla ni iba de compras con las otras chicas de su clase. Esto no fue algo malo. Lucía tenía poca paciencia con lo que a la mayoría de las chicas les gustaba hablar. Charlas interminables sobre ropa y chicos. Prefería leer un libro a ir de compras y casi todo lo demás. Le gustaba pasar horas sola en su habitación, dando vueltas en su hamaca, inmersa en aprender algo nuevo o explorar un mundo ficticio. Pero estar sola en una pizzería abandonada, compartiendo el lugar lleno de muerte con los restos destrozados y dispersos de chicos que, aunque no eran exactamente amigos, sí eran familiares para ella, no era nada como pasar el rato sola en su habitación. Este tipo de soledad se sentía como el máximo aislamiento. Lucía fue encerrada dentro de un edificio abandonado con una criatura cuyo único propósito era encontrarla y matarla. Nadie sabía que ella estaba aquí. Estaba sola. La única persona que iba a ayudarla era ella misma.
Una imagen del rostro de Kelly llenó de repente la mente de Lucía. Apenas una hora antes, o menos, ya no sabía mucho sobre cómo pasaba el tiempo. Kelly había estado bromeando con ella. A Lucía realmente le agradaba Kelly. Había pensado que podría haber encontrado a alguien que podría ser una buena amiga. Pobre Kelly, pensó Lucía. Recordó lo tensa que se veía antes de ponerse el disfraz de perro azul en la pequeña sala de disfraces. Lucía se enderezó. Pensar en la sala de disfraces había desencadenado otro recuerdo. Tuvo un recuerdo visceral de haber tocado el mecanismo de resorte dentro del disfraz de bufón. Y sí, ahora que su mente había sido estimulada, entró en acción y se puso a toda marcha. ¿Qué pasaría si, se preguntó Lucía de nuevo, pudiera ponerle a Mimic ese disfraz de resorte? Si pudiera, tal vez podría activar las cerraduras y aplastar a la criatura. ¿Pero cómo conseguiría que se activaran las cerraduras? Lucía rechazó la pregunta. Se preocuparía por ese punto más tarde. Primero, tenía que descubrir cómo hacer que Mimic se pusiera el disfraz de bufón. Lucía intentó ignorar un picor en la nuca mientras analizaba el problema desde todos los ángulos. Se retorció. El disfraz de roedor se volvía más áspero a cada segundo. Roedores. Lucía ladeó la cabeza. Para atrapar a un roedor, creabas una situación en la que, una vez que estaba donde querías que estuviera, no tenía más remedio que ir a por el cebo. Eso es lo que tenía que hacer, se dio cuenta. Dado que Mimic la estaría buscando, pensó que se colocaría en la sala de disfraces y luego se aseguraría de que el único disfraz que pudiera usar fuera el de bufón. Lucía miró a su alrededor y escuchó. Todo estaba en silencio. Se levantó de la losa y se puso de pie. Ladeó la cabeza y escuchó de nuevo. Sin sonido. Sin movimiento. Bueno, no iba a llegar muy lejos con su plan si no se movía. Suspiró. Se dirigió hacia la sala de disfraces. El plan de Lucía fue más fácil de idear que de ejecutar. Una vez que regresó a la sala de disfraces, se dio cuenta de que desactivar todos los disfraces excepto el de bufón era una tarea desalentadora. Su primer problema fue que se sintió obligada a quedarse con el disfraz de roedor. Además de su implacable hedor a caza, le estaba desgastando la piel hasta el punto de causarle un dolor ardiente. Pero no pensó que fuera prudente ir sin disfraz. Mimic podría aparecer en cualquier momento. Por lo tanto, para tener la destreza necesaria para su tarea de desactivar el disfraz, lo primero que tuvo que hacer fue arrancar los extremos de las yemas de los dedos de la pata del roedor. Logró hacerlo con los dientes, de manera nauseabunda. Sin embargo, después de esa tarea repugnante, todavía no podía hacer lo que tenía que hacer. Había demasiados obstáculos. La sala de vestuario cuadrada, de paredes amarillas, estaba repleta de 11 disfraces además del disfraz de bufón. Los disfraces colgaban de sus cabezas sobre una varilla de acero inoxidable que se alineaba en 3 de las paredes de la habitación. Los 11 disfraces tenían acceso con cremallera tanto en la parte delantera como en la trasera. Lucía tuvo que desmantelar 22 cremalleras. Lucía se acercó al disfraz que estaba al final de la fila, un lagarto verde. Intentó agarrar la cremallera delantera del disfraz. Pero no pudo. La cabeza del disfraz de roedor no fue diseñada para trabajar de cerca. Si se mantenía erguida y miraba al frente, podía ver a través de los ojos de malla del roedor. Sin embargo, cuando miró hacia abajo, la cabeza del disfraz se inclinó hacia adelante y su visión quedó bloqueada. Intentó mover la cabeza de un lado a otro, pero no importaba lo que hiciera, la cabeza seguía interponiéndose. Finalmente, sintiéndose terriblemente expuesta y vulnerable, le quitó la cabeza al roedor. Tan pronto como se quitó la cabeza, tomó una larga bocanada de aire. Aunque el aire en la sala de disfraces estaba mohoso y polvoriento, era mucho mejor que el olor fétido dentro de la cabeza. Se apartó el pelo enmarañado y sudoroso de la cara y miró la puerta para asegurarse de que todavía estaba sola. Tranquilizada por la puerta vacía, se acercó al disfraz más cercano y apoyó la cabeza de roedor en el suelo. Buscó la cremallera delantera del disfraz. Y fue entonces cuando descubrió su próximo desafío. A pesar de liberar las yemas de los dedos de las patas del roedor, no tenía la destreza necesaria para agarrar la cremallera del disfraz y manipularla. Los dedos de las patas del roedor seguían interponiéndose en su camino, y ella se encontró torpemente en lugar de lograr mucho. Finalmente, Lucía cedió y se desabrochó la cremallera delantera de su disfraz. Al quitarse el disfraz, siseó cuando el aire frío de la habitación golpeó su piel desgastada. Una vez más, miró la puerta. Ahora se sentía aún más horriblemente expuesta. Si aparecía Mimic, estaría a la intemperie. Era un blanco fácil. Y todavía tenía otro problema que resolver.
Después de luchar con la cremallera frontal del disfraz de lagarto durante varios minutos, descubrió que las cremalleras no se volvían inaccesibles fácilmente. Cuando intentó romper el mecanismo de la cremallera, solo logró que fuera difícil de manipular, pero no inutilizable. Incluso cuando rompió la parte superior de la cremallera, el resto seguía funcionando. Si tan solo tuviera aguja e hilo, podría coser los disfraces. Después de darse cuenta de que su tarea era más difícil de lo que había esperado originalmente, registró minuciosamente la habitación. Un estante de pino deformado, rayado y que llegaba hasta el suelo, abrazaba una pared debajo de algunos de los disfraces. En ese estante, encontró un portapapeles roto, un enredo de cuerda suelta, una botella de agua de plástico vacía y varios bolígrafos. También encontró una barra de metal apoyada contra el extremo del estante, tal vez una barra de repuesto para colgar disfraces. Añadió la vara a los resultados de su pequeña búsqueda del tesoro. Nunca se sabía lo que podría resultar útil. Desafortunadamente, no encontró agujas ni hilo. ¿Ahora qué? Lucía miró con nostalgia la botella de agua vacía. Tenía la boca tan reseca que se sentía borrosa. Quería ir en busca de agua, pero algo le dijo que se le estaba acabando el tiempo. Piensa. Se amonestó Lucía a sí misma. Su mirada volvió a los 3 bolígrafos que había reunido. Sintió que una proverbial bombilla se encendía sobre su cabeza. Agarró los bolígrafos y corrió hacia el disfraz de lagarto. Metiendo el bolígrafo en la cremallera, justo debajo de la parte superior, rasgó los pequeños dientes metálicos de la cremallera hasta que 2 de ellos se doblaron. Intentó bajar la cremallera. No pasaría por los dientes doblados. ¿Sí? Lucía se encogió ante lo fuerte que sonaba su voz en la pequeña habitación. Rápidamente miró a su alrededor para asegurarse de que todavía estaba sola. Lo estaba. Solo estaban ella, el bufón y los otros 11 disfraces, colgados inmóviles cerca de las paredes de la habitación. Ahora que sabía qué hacer, trabajó rápidamente. Desactivó la segunda cremallera del lagarto y luego comenzó a apuñalar la parte superior de cada cremallera que encontró. Doblar los dientes de la cremallera no fue fácil. Fue una tarea lenta e incómoda. Pero estaba progresando. Había llegado al 6.º disfraz y estaba en la segunda cremallera. Pero eso fue todo a lo que llegó antes de que su situación se volviera mucho más desesperada de lo que ya sabía que era. Todos los disfraces comenzaron a balancearse. Lucía se quedó helada. No había tocado los otros disfraces. Y no habrían empezado a moverse por sí solos. El ritmo cardíaco de Lucía se duplicó mientras contemplaba los trajes ondulantes. Dio un paso atrás para alejarse de ellos. Cuando Mimik se liberó del disfraz de hongo para matar a Kelly, aprendió que no podía confiar en luces parpadeantes para advertirle de su presencia. Por alguna razón, el efecto de Mimik en las luces no era un subproducto consistente de la ubicación de este. Sin embargo, incluso sin las luces parpadeantes, el acercamiento de Mimik en una habitación tan pequeña como esta no era algo que Lucía hubiera pasado por alto. La puerta de la sala de disfraces estaba abierta, sí, pero había estado dentro de su línea de visión todo el tiempo que había estado allí. Eso significaba, Mimik ya estaba en la habitación cuando comenzó a intentar desactivar los disfraces. Piel de gallina cubrió instantáneamente la piel de Lucía. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Por medio segundo, consideró correr. Pero inmediatamente descartó la idea. ¿Cómo podría completar su plan si hiciera eso? Rápidamente escaneó los trajes oscilantes. ¿En cuál estaba Mimik? No en los primeros 6, obviamente. A Lucía se le hizo un nudo en la garganta al darse cuenta de lo afortunada que habría sido. ¿Y si Mimik hubiera estado dentro de uno de los disfraces con los que había jugueteado? Bueno, esa pregunta era fácil de responder. Estaría muerta. Rápidamente agarró el disfraz de roedor y se lo puso. Cerrando rápidamente la cremallera, metió su cabeza en la cabeza del roedor. Todo este tiempo, mantuvo un ojo en los disfraces que todavía tenían cremalleras que funcionaban. No se movieron. Entonces, una vez más disfrazada de roedor andrajoso, se deslizó detrás de los disfraces ya manipulados. ¿Qué debería hacer ahora? Bueno, no podía simplemente esconderse entre los disfraces para siempre. Mimik saldría arrastrándose y la mataría si lo hiciera. Tenía que seguir con su tarea. Cuando Mimik se reveló, lo más probable era que intentara ponerse otro disfraz. Quería asegurarse de que el único disfraz disponible fuera el de bufón. Avanzando poco a poco hacia su izquierda, Lucía pasó lo más sigilosamente posible al siguiente disfraz. Logró agarrar el tirador de la cremallera y bajar la cremallera trasera. Luego hizo todo lo posible para mirar dentro a través de los ojos de malla del roedor.
Afortunadamente, pudo ver lo suficientemente bien como para darse cuenta de que el disfraz estaba vacío. Dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras buscaba a tientas el bolígrafo a través del pelaje de las patas del roedor, golpeó la cremallera del disfraz con el bolígrafo. Fueron necesarios 3 intentos para doblar los dientes de la cremallera porque su mano no dejaba de temblar. Finalmente terminó con el 7º disfraz y continuó. Con la sangre corriendo tan fuerte por sus venas que sonaba como un enjambre de abejas en sus oídos, logró atravesar 2 disfraces más. Cuando se enfrentó al 10º disfraz, apenas tuvo fuerzas para levantar las manos hasta la cremallera. En ese momento, estaba jugando un juego muy peligroso de ruleta rusa y las probabilidades de perder eran iguales. Por lo tanto, no fue una sorpresa que se le acabara la suerte con el disfraz número 10. Con los nervios destrozados, micrómetro a micrómetro, comenzó a bajar la cremallera del 10º disfraz, una tuza de color marrón oscuro. Lucía hizo una pausa y miró dentro del disfraz, más allá de la parte superior de la cremallera. El disfraz de tuza no se movió, pero el pálido brillo de la tenue bombilla del techo de la habitación reflejó débilmente algo metálico. La mano de Lucía se convirtió en piedra y dejó de respirar. Mimic estaba dentro de la tuza. Lucía inmediatamente retiró su mano temblorosa y comenzó a alejarse de la tuza. Una vez más, el sistema de adrenalina de Lucía le ordenó correr. Ignoró el imperativo. Deslizó sus pies hacia atrás centímetro a centímetro hasta que estuvo a medio pie de la tuza. Luego comenzó a alejarse de esta. Fue entonces cuando la tuza se movió. Su hombro se agitó como un pequeño tic. Y entonces apareció el brazo de la tuza. La adrenalina de Lucía anuló su intelecto. Corrió. Sin embargo, no pudo correr muy lejos. Cuando el brazo de la tuza se levantó, su cremallera bajó inmediatamente, y Mimic, en todo su escalofriante horror de araña, se tambaleó hacia arriba y salió por la espalda de la tuza. Mimic se alejó de un salto de la tuza, sus miembros a tientas se extendieron y expandieron, buscando y sondeando. Comenzó a retorcerse entre los brazos y piernas del resto de los disfraces. Lucía solo había llegado al final de la fila de disfraces cuando Mimic comenzó a escabullirse por la habitación. Tuvo que esconderse entre un disfraz de mirlo y un disfraz de león morado para evitar uno de los curiosos apéndices metálicos de Mimic. Ahora que Mimic estaba allí, arrastrándose a pocos centímetros de Lucía, comenzó a dudar de la sabiduría de su plan. Si Mimic la encontraba, ¿qué importaba si los disfraces estaban desactivados? Nunca tendría la oportunidad de atraer a Mimic hacia el buzón. La habitación era demasiado pequeña. Y era demasiado estrecha. Escondida entre los disfraces no podía ver lo suficientemente bien como para mantenerse alejada de Mimic. No importa lo que hiciera, el peligro de que la sorprendiera siempre estaba presente. ¿Y si saliera corriendo del cuarto de disfraces? ¿Podría adelantarse lo suficiente a Mimic para dejarlo atrás? No. La forma en que Mimic se movía en su configuración actual dejaba claro que podía moverse más rápido y más ágilmente que algo con 2 piernas, especialmente algo asustado y sobrecargado por un disfraz de roedor. Lucía no tendría ninguna posibilidad si huyera. Lucía se acurrucó entre el mirlo y el león, encorvada hacia adelante en un intento de convertirse en el roedor más pequeño y discreto posible. Cerca, demasiado cerca, Mimic rebuscaba entre los disfraces. La mirada de Lucía se movía de izquierda a derecha mientras intentaba seguir el ritmo de los movimientos de Mimic. No se atrevió a girar la cabeza para ayudarla a rastrear la cosa. Su única esperanza en este momento era permanecer oculta el tiempo suficiente para que perdiera el interés o se pusiera otro traje. Gracias a sus esfuerzos, solo se podían utilizar 2 trajes. El último que Lucía no había tenido tiempo de desactivar, un disfraz de tigre con pelaje plano y agujeros, y el bufón de resorte. Lucía tenía un 50% de posibilidades de que Mimic se pusiera el disfraz que quería. Pero no si llegaba a ella primero. Lo cual hizo. Lucía jadeó cuando de repente se encontró mirando los ojos blancos y brillantes de Mimic. Estaba justo frente a ella. Mimic estaba mirando a través de la malla de los ojos del roedor, mirando directamente a sus ojos. Lucía no podía girar y correr lo suficientemente rápido, pero tenía otra opción, y no dudó. Rápidamente alcanzó detrás de ella y buscó a tientas la cremallera en la espalda del roedor. Empezó a tirar del tirador de metal en la parte superior de la cremallera. Sus dedos frenéticos se deslizaron fuera de él, pero inmediatamente lo volvió a agarrar. Jadeando de pánico, tiró de la cremallera hacia abajo. Mientras lo hacía, sintió que algo afilado le rozaba el labio. Se estremeció y levantó la cabeza dentro del disfraz.
Mimic estaba empezando a meterse dentro del disfraz de roedor a través de la boca del roedor. El frío metal de Mimic presionó contra la barbilla de Lucía. La sensación de la presión implacable hizo que a Lucía se le erizara la piel. Redobló sus esfuerzos para bajar la cremallera. Vamos. Vamos. Cantó. No tenía sentido permanecer en silencio ahora. La cabeza de Lucía comenzó a comprimirse contra la parte posterior del disfraz de roedor. Mimic empujaba cada vez más. Lucía intentó alejar la cabeza de Mimic lo más que pudo. Y finalmente, la cremallera estaba bajada. Rápidamente se agachó y salió disparada hacia atrás del roedor. El disfraz se alejó de ella, doblándose sobre el Mimic invasor. Mimic quedó inmediatamente envuelto en un pelaje gris y agitó sus extremidades metálicas para controlar el disfraz de roedor. Lucía aprovechó el nanosegundo de oportunidad. Afortunadamente, a pesar de su terror, su cerebro todavía estaba funcionando. O eso o su miedo estaba pasando por alto su cerebro e impulsando sus acciones. Fuera lo que fuese lo que la motivaba, inmediatamente corrió entre los disfraces y se lanzó hacia la pila de cosas que había encontrado antes durante su exploración de la habitación. Agarrando la cuerda, corrió hacia el disfraz de roedor, que todavía se retorcía mientras Mimic luchaba por controlarlo. El sudor caía en cascada entre sus omóplatos, sus rizos enredados casi la cegaban, se inclinó frente a las piernas del disfraz de roedor. Rápidamente, pasó la cuerda alrededor de los tobillos del disfraz y la apretó con fuerza. Por favor, susurró mientras se levantaba de nuevo y se alejaba del roedor Mimic. Lucía retrocedió unos metros más. Observó cómo el pelaje del roedor se abultaba y se hinchaba mientras Mimic se movía dentro de él. Cuando el roedor empezó a dar un paso adelante, Lucía se giró y cruzó corriendo a la pequeña habitación. Se cubrió detrás del disfraz de bufón. Allí, miró por el lado rosa frambuesa de la túnica del bufón y observó al roedor. Mimic, dentro del traje de roedor, se dirigió hacia el bufón. Inmediatamente cayó hacia adelante. Funcionó. Aplaudió Lucía en silencio. Con las patas del roedor atadas, Mimic no podía caminar. Pero aún podría moverse. El triunfo de Lucía duró poco. Reprimió un suspiro mientras veía una extremidad metálica sobresalir de la boca del disfraz de roedor. Inevitablemente, a ese miembro le siguió otro y luego otro. Mimic, como un gusano segmentado, comenzó a salir del roedor, una sección de metal a la vez. A medida que cada sección escapaba del pelaje gris, Lucía escuchaba un clic amenazador. Clic, clic, clic. Mimic se salió del traje como una víbora en expansión. Aunque estaba hecha de metal, parecía una serpiente palpitante y retorciéndose. Se deslizó para liberarse del disfraz de roedor y luego, con otra serie de clics combinados con un ruido de huesos, se reconfiguró en su forma vertical. La bombilla desnuda del techo parpadeó. ¿Ahora qué hago?, se preguntó Lucía. Por el momento, ella estaba fuera del campo de visión de Mimic. Estaba escondida detrás del bufón y estaba tan quieta como sabía estar. Pero no pensó que estaría escondida por mucho tiempo, no cuando Mimic comenzó a moverse. Pero Mimic no se movió. Simplemente estaba en medio de la habitación. Su cabeza giró hacia la izquierda. Luego giró a la derecha. Sus articulaciones zumbaron. Lucía sintió que las náuseas le subían por la garganta. Hizo una mueca y se lo tragó. No podía sobrevivir a Mimic en un escenario de esperar y ver qué viene después. Necesitaba actuar. Correr no era lo correcto. Lo sabía. ¿Cómo podría ser más astuta que esa cosa? Mimic se volvió de repente. Lucía se estremeció y rozó la tela sedosa del disfraz de bufón. Incluso cuando palideció ante el movimiento, se le ocurrió una idea. Y tendría que ser rápida. Sin preocuparse por los sonidos que hacía ni por cuánto se movía el disfraz de bufón, extendió la mano y palpó la costura en la nuca del bufón. Deslizando los dedos a lo largo de la costura, encontró un espacio y abrió la costura. Afortunadamente, aunque el disfraz estaba en mejor estado que los demás en la habitación, todavía era viejo. La línea de la articulación en la parte posterior del cuello cedió fácilmente. En segundos, pudo separarlo lo suficiente como para meter su cabeza por la abertura. Aunque meter la cabeza dentro de un traje de resorte no era la idea de Lucía de un buen plan, era todo lo que se le ocurrió. Y era solo su cabeza. No tenía intención de ponerse el traje por completo. Todo lo que necesitaba hacer era llamar la atención de Mimic. Si pensaba que llevaba el traje, vendría por ella. Y eso era con lo que contaba Lucía. Quería que Mimic intentara hacerle a ella lo que le había hecho a Kelly. Mimic continuó mirando alrededor de la habitación, pero no miró hacia el bufón. Lucía
Lucía no estaba dispuesta a moverse mientras su cabeza estuviera dentro de un traje de resorte. Entonces, se quedó perfectamente quieta y gritó: «Ven a buscarme». La cabeza de Mimic giró hacia el buzón. En un abrir y cerrar de ojos, se abalanzó. Lucía sabía que el momento tenía que ser perfecto. Y tuvo suerte. Justo cuando Mimic se lanzó hacia el frente del traje de buzón, empujándose a través de la abertura en el pecho del buzón, sacó la cabeza del buzón. Mimic, ya comprometido con su incursión en el disfraz de buzón, no notó la salida de Lucía. Continuó adaptándose a la forma del cuerpo del buzón, metiendo todas sus partes metálicas dentro del disfraz mitad rosa y mitad verdoso. Lucía nuevamente no tenía mucho tiempo. Mimic no tardaría mucho en darse cuenta de que no llevaba el traje. Mientras escuchaba cómo el último endoesqueleto del Mimic encajaba dentro del disfraz de buzón, giró y se lanzó hacia la varilla de metal que había encontrado antes. Levantando la vara como si fuera un bate de béisbol y comenzó a golpear el traje de buzón. Balanceando la varilla una y otra vez, golpeó el traje violentamente, golpeando toda la superficie que pudo, tan fuerte como pudo. Cada impacto enviaba vibraciones recorriendo los brazos de Lucía mientras golpeaba el traje una y otra vez. Cada golpe resonó en la habitación con un ruido sordo. Lucía reanudó su canto anterior. «Vamos. Vamos. Vamos». Según lo que había leído, los resortes se activaban con demasiada facilidad. Los golpes que estaba dando al traje deberían hacer que las cerraduras se activaran. Pero los resortes no se activaron. En cambio, Mimic comenzó a salir de la boca del buzón. Lucía reprimió su consternación y continuó golpeando el traje. Aún así, los resortes no se dispararon. El pliegue comprimido de metal que Mimic había logrado liberar de la boca del buzón comenzó a dilatarse. Se agrandó y se transformó en la cabeza de Mimic. La mirada de Mimic se fijó en Lucía. Abrió la boca. En un instante, Lucía cambió de estrategia. Inmediatamente reposicionó su agarre sobre la varilla de metal y la levantó como si fuera una lanza, apuñalando el extremo de la varilla tan profundamente en la boca de Mimic como pudo. La cabeza del Mimic fue sacudida salvajemente hacia atrás. Y finalmente, se activaron los resortes. La habitación se llenó inmediatamente con la ruidosa cascada de metal chocando contra metal. El traje de buzón convulsionó. Temblando como si estuviera atrapado en el vórtice de un huracán, el traje giraba, moviéndose a derecha e izquierda, arriba y abajo. Cada centímetro cuadrado del buzón se movió al mismo tiempo. Temblaba y traqueteaba tan rápido que verlo daba vértigo. Pero Lucía no apartó la mirada. No pudo. Su mirada se mantuvo tanto con fascinación como con repulsión. Y se mantuvo con esperanza. Los resortes harían lo que necesitaba que hicieran. Dejó escapar un grito cuando recibió la respuesta a su pregunta. Un fluido negro viscoso comenzó a filtrarse a través de la brillante tela del buzón. El líquido, acumulándose en las uniones del disfraz, desprendía un potente olor a aceite de motor. El olor acre y lagrimeo obstruyó las fosas nasales de Lucía, pero una flor no podría haber olido más dulce en ese momento. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de demorarse más. Pudo ver que los resortes estaban empalando a Mimic, pero harían suficiente daño para desactivarlo. No podía contar con eso. Agarrando la barra de metal, se giró y salió corriendo del vestuario. Tan pronto como cruzó la puerta, la cerró de golpe detrás de ella. Debido a que era una puerta oculta, tenía manijas insertadas entrelazadas que funcionaban en conjunto con un pestillo en la pared. Lucía pudo empujar la varilla de metal a través de la abertura de las manijas de las puertas y el pestillo de la pared, asegurando efectivamente la puerta cerrada. La respuesta de Lucía de luchar se encendió. Sus piernas temblaron en la necesidad de obligarla a correr. Pero se mantuvo firme. Como ya había llegado a la conclusión, huir y esconderse no era una solución a largo plazo para su problema. Necesitaba encontrar una salida del edificio. Y para ello necesitaba tiempo. No podía concentrarse en salir si temía constantemente el regreso de Mimic. No. Tenía que terminar aquí. ¿O no? De cualquier manera, necesitaba saberlo. Lucía se mantuvo firme y miró fijamente la puerta. Frotándose los brazos para tranquilizarse, se concentró en disminuir el ritmo galopante de su corazón. Aunque intentaba contener su miedo, se mantuvo serena. Se balanceó sobre las puntas de sus pies. Cada músculo de su cuerpo estaba contraído en una posición de preparación para correr. Mantuvo la mirada fija en la puerta. Y en la varilla de metal. Estaba alerta incluso al más mínimo temblor en las superficies planas de madera o redondas de metal. Pero ambas permanecieron inmóviles.
Lucía contó hasta 60. Luego lo hizo de nuevo. Y una vez más. Finalmente, se armó de valor. Se arrodilló y avanzó lentamente hasta que pudo agacharse y ver a través de la rendija debajo de la puerta. Cerrando un ojo, miró dentro de la pequeña sala de disfraces. Un grito ahogado quedó atrapado en el fondo de su garganta cuando vio el disfraz de bufón retorciéndose en el suelo en una mancha negra, pegajosa y cada vez más amplia de líquido espeso. Mimic todavía se movía, pero sus movimientos eran caóticos y frenéticos. Ya no era la amenaza la que tenía el control, sino la víctima. Lucía se dio cuenta de que ahora era su oportunidad. Mimic era vulnerable. Tenía que actuar. Si esperaba, Mimic podría encontrar una manera de autorepararse. Lucía se levantó del suelo. Se puso de pie y enderezó los hombros. Respirando profundamente, extendió la mano y apartó la varilla de las manijas de las puertas y la abrió. Casi esperando que Mimic surgiera repentinamente del suelo y cargara contra ella, se obligó a entrar en la habitación. Respirando superficialmente para que los vapores del aceite negro no la enfermaran, caminó hacia Mimic. Mimic podría haber visto a Lucía. Su cabeza todavía sobresalía de la boca del bufón y sus ojos todavía brillaban. El brillo, sin embargo, se estaba desvaneciendo, o al menos así lo creía Lucía. Lucía vaciló, pero Mimic no hizo ningún intento de acercarse a ella. Simplemente continuó dando vueltas en la sustancia viscosa negra. Lucía reunió todo el valor que tenía. Corrió hacia adelante y se metió en el aceite que se extendía. Colocándose detrás de Mimic, rápidamente se agachó y extendió una mano. Recordando lo que había leído sobre Mimic en el manual del usuario, palpó la parte posterior de su cabeza. Casi lloró de alegría cuando sus dedos localizaron lo que buscaba. Agarró el pequeño interruptor que había encontrado y le dio la vuelta. Mimic pareció debilitarse. El disfraz de bufón se aquietó. La criatura fue desactivada. Se terminó. Un rayo de sol cegó a Lucía mientras apoyaba sus manos desgarradas y sangrantes contra la pared exterior áspera y caliente de la pizzería abandonada que había pensado que sería su lugar de descanso final. Equilibrándose de puntillas, empujó la mesa que había arrastrado hasta su lugar para acceder a la pequeña ventana ubicada en lo alto de la pared en el otro extremo del baño de damas. Una vez que tuvo el edificio para ella sola, después de estar segura de que ya no la perseguían, pudo evaluar con calma, más o menos, todavía estaba nerviosa, cada salida potencial del edificio. Todas las puertas y ventanas estaban barricadas con concreto y madera o metal, pero la pequeña ventana del baño de damas tenía menos concreto y metal que las demás. Aún así, le había costado lo que parecieron horas, de empujar y empujar los bloques de hormigón, hacer palanca en el metal que había sido remachado a la pared sobre la ventana y golpear las pesadas tablas clavadas sobre el cristal, antes de que pudiera golpear el vidrio y quitarlo del marco de la ventana. Luego tuvo que retorcerse dolorosamente a través de la pequeña abertura para crear la salida que necesitaba. Pero ahora estaba a punto de salir. ¡Ey! Gritó una voz masculina profunda. ¿Qué estás haciendo? Era una linda voz. Una voz joven. Una voz amable. ¿Era real o lo estaba imaginando? Lucía se protegió los ojos con el dorso de la mano. Entrecerró los ojos hacia el sonido de la voz. Intentó empujarse más hacia la ventana, pero no pudo. Estaba agotada. Más que exhausta. No le quedaba nada más. De repente, unas manos fuertes y callosas le agarraron los antebrazos. ¿Qué te pasó?, preguntó la misma voz. Algo bloqueó el sol y Lucía miró un par de tiernos ojos azules bajo un casco de color naranja brillante. Un trabajador de la construcción. No se estaba imaginando a su salvador. Sintió que la arrastraban por la abertura de la ventana. Lucía sintió que las lágrimas empezaban a correr por su rostro. El líquido salado le picó las abrasiones de las mejillas. Oye, está bien, dijo el trabajador de la construcción. Te tengo. Lucía intentó hablar, pero tenía la boca demasiado seca. Sin embargo, pudo sonreír.